para Luis Álvarez de Rincón de Libros, que nos formuló hoy una pregunta excelente porque vinculó este libro La Sociedad de la Nieve con la vida en busca de sentido de Viktor Frankl, que tratan de dos historias equivalentes. Uno es de la Segunda Guerra Mundial y otro es un accidente aéreo, pero que en los dos casos se está buscando lo mejor del ser humano. Hola familia Rinconada Lectora, bienvenidos al canal. El día de hoy les quería compartir la emoción que tengo de haber asistido el día de ayer a la presentación del libro La Sociedad de la Nieve, escrita por Pablo Bierzi. Como bien ustedes saben, fue uno de los libros que más me gustó leer durante este año y que fue parte de una dinámica de lectura conjunta. Para todos aquellos que me siguen en Instagram, pueden ver los videos que colgué de los en vivos que realicé cada domingo, en donde hablé con mucho detalle de este libro, donde se relata la experiencia de los 16 sobrevivientes al accidente aéreo de un equipo de rugby que viajaba de la ciudad de Montevideo a Santiago de Chile, donde quedan aproximadamente 70 días varados en la nieve y contra todo pronóstico se llegan a salvar ellos, algunos de ellos, ¿no? Entonces, Pablo Bierzi aquí nos relata la experiencia que tuvo el escribir este libro a través de las entrevistas que realizó a las personas que sobrevivieron y a los familiares. Entonces, aquí los invito a ver este video y espero que lo disfruten. Esta noche en la presentación del libro La Sociedad de la Nieve de Pablo Bierzi. Quiero cederle la palabra al alcalde de Miraflores, el señor Carlos Canales Sanchorena. Un aplauso para él, por favor. Pablo Bierzi, periodista, guionista y escritor del libro La Sociedad de la Nieve. 30 grados bajo cero en algunos momentos, sin comida, sin abrigo, solamente sobrevivieron 16 personas. Y don Pablo Bierzi, actor y compañero del Colegio de los Sobrevivientes y de muchos de los que fallecieron, cuenta a través de este libro el testimonio de los sobrevivientes. Quiero agradecer a Editorial Planeta por pensar en mí para esta presentación, verdaderamente me honra. Estamos aquí para escuchar a Pablo, autor de esta obra magnífica. Si aún no la han leído, vieron la película pero no la han leído, tienen que leerla. Él es además guionista y productor de una película estremecedora, brutal, absolutamente fiel al relato documentado que en La Sociedad de la Nieve hace Pablo de los hechos inverosímil del accidente aéreo en los Andes. Transita a través del testimonio conmovedor de los 16 sobrevivientes y voy a citar a uno de ellos, a Bobby François, que creo que va a ayudar a poner en contexto las cosas, ¿no? Lo real es que yo no estaba preparado para caerme de un avión en una cordillera, comer gente muerta, soportar 30 grados bajo cero con 20 años de edad. El pacto de entrega mutua, cuando deciden que si mueren, los demás pueden usar sus cuerpos como alimento para que uno o algunos lleguen a la meta. Para cerrar, en las palabras de sus protagonistas, intensas, en sus emociones intensas, rotundas, que describen en el relato de los desenlaces de sus vidas, como en las grandes historias universales, sus lectores encontramos un espacio para solazarnos. Gracias por eso, Pamela. Tú acabas de decir, Pamela, que el libro va más lejos que la película. Lo que pasa es que, como decía Guillermo, en esta historia esta carrera de posta que comienza hace 52 años, los que estábamos muy cerquita, yo era compañero de colegio, claro, compañero de clase, Fernando Parrado y de uno que murió, nos impusimos una suerte de compromiso, de responsabilidad, de que esa sociedad que se creó en el peor lugar imaginable, ante las peores penurias, abandonados por el mundo del llano porque lo escuchan, que se cree una sociedad basada en la ternura, basada en el amor, basada en cuidar al más desvalido. Nos impusimos el compromiso de que aportar en esa carrera de postas cada día un granito de arena. Así se hizo con un libro como se titulaba Vive. Yo hice muchos artículos periodísticos, hice un ensayo que se titulaba Nosotros los otros a los 30 años, que estaba contado del punto de vista de los muertos. Viene este libro, basado en este libro viene la película,
y con la película se logra que el granito de arena se multiplique y sean 250 millones de espectadores. Es decir, nuestro objetivo originario era que la carrera de postas no terminara, la película va más lejos que el libro. Cuando ha ocurrido una noticia, una desgracia que involucra a alguien que conozco, me embarga un pudor adicional al que normalmente un periodista tiene para abordar a las víctimas o sobrevivientes para pedirles una entrevista, para pedirles un acercamiento. Me embarga aún más cuando es alguien conocido. Todos eran amigos tuyos, tú creciste con estos chicos. Absolutamente. Son los chicos con los que uno se moldea. Entonces yo, como decía el compañero de Nato Parrado, desde los 6 años, yo tenía 5, tenía 6. O sea, con todos, con los de mi clase y con los otros, te moldeas juntos, al punto que el otro tiene algo de ti y tú tienes algo de él. O sea, tenés un común denominador que los reconoces 52 años después. Entonces, ese hecho te genera una responsabilidad adicional inconmensurable a la hora de escribir. Porque no es solamente la responsabilidad con los 16 que hablaron muchísimas más páginas que las 20 páginas que les pongo a cada uno, sino la responsabilidad con los que no volvieron, que también eran mis amigos, y que no tienen quien los cuide, y que no tienen quien les dé voz, porque murieron muy jóvenes, y al morir muy jóvenes no solo éramos muy pocos, era el único escribidor. ¿Quién otro podía contar la historia de los sobrevivientes? Lo podía contar como lo contó Pierre Paul Ritt en el año 74. Las entrelíneas, es lo que decía Bobby François, las entrelíneas, conocerle lo que está atrás de las palabras, eso ya requiere cercanía. Pero en la historia de los otros no había un sustituto. Se requería conocer la historia como fue, luego la historia como la vivimos. Y ahora, a los 50 años, ya podemos atrevernos a decir, la historia son de 45. Acá la consigna de la película, que también ya tuve en el libro, era, hay 16 vivos porque hay 29 muertos. Porque esos 29 muertos hicieron el pacto de entrega mutua, que es para mí el ejercicio de generosidad más extremo que yo conozco de la historia de la humanidad. Muchos, al romper el silencio que como un código se habían impuesto, muchos no quisieron hablar y finalmente entendieron que ese era el momento, y me parece que fue terapéutico porque entendieron que ya esa historia ya no les pertenecía, entendieron que había gente que necesitaba escucharla. No solo los sobrevivientes, muchos que no querían hablar, sino de los familiares de los que no volvieron. Nosotros arrancamos la película, incluso la introducción del libro, sin tener la anuencia de los familiares de los que no volvieron. Y habíamos resuelto que tenía que contarse, para poder ser la coralidad absoluta, los 45, la manera más leal, la más veraz, era contarla a través de la palabra de los muertos, darles voz a quienes nunca tuvieron, darles nombre a los que nunca tuvieron. Si queríamos contar una historia otra vez, con aire nuevo, como decía Luis Hierro, que aportara esperanza a la desgracia, que embarcara a los jóvenes, porque el gran tsunami que produjo la película es que los 250 millones de espectadores son jóvenes veinteañeros, porque es una historia de veinteañeros. Vale, vamos a rodar, señores. Por favor, chicos. Dale, hay que enganchar la charla, si vamos a ver. Venga. Yo creo que no se puede entender lo que esta gente vivió e hizo si no se explica el contexto, si no se entiende la geografía, si no se ve el tamaño de esas montañas, si no se siente el aislamiento, el hambre, el frío. Si consigues que el espectador sienta todo eso y tenga la sensación, mientras está viendo la película, de que está dentro del avión, es muy fácil que el espectador entienda todo lo que estas personas tuvieron que hacer para poder volver a casa. Llevaba 7 años sin rodar en España y 16 años sin rodar en español. Es una historia que llevo más de 10 años intentando rodarla en español, rodarla con mi gente, con actores locales, lo más cercano posible a la realidad. Bayona es... intensidad es la palabra que me viene. Trabajar con él es fácil. No deja que bajes, él va a estar ahí
para todo lo que se necesite. Yo te iré pidiendo mano, y cuando vea la mano te diré cabeza. Te lleva a un nivel de exigencia en cuanto a lo profesional que te hace crecer. Te hace querer agarrarlo y matarlo, te hace querer agarrarlo y abrazarlo, pero indudablemente si hay algo que me llevo es el crecimiento no solamente como persona, sino también como artista. Bien, pero vamos por una segunda toma. Baje cada día hay una cordillera. La cordillera era la metáfora de la historia y nosotros cada vez que llegaba una escena decíamos, bueno, ya ahora tenemos que robar la luz. La secuencia de la luz, por ejemplo, los actores realmente lo pasaron muy mal y lo ves en las caras de los actores durante la escena, ¿no? Muy fuerte. Cada escena es como te exige un lugar que es agotador. Bueno, a mí personalmente es de las cosas más intensas que hice en mi vida. Fue muy duro el trabajo. Todo a nivel psicológico, anímico, fue un gran trabajo. Da para llorar y para reírse, porque después con los años quedan los lindos recuerdos, pero en el medio, en la guerra, hubo que atrincherarse. Ellos hablan de que se generó una sociedad de rodaje que emulaba, por supuesto que en escala, en otra escala, pero emulaba el sufrimiento, estar en la altura, en plena pandemia del COVID, donde caías uno y otro y al día siguiente y no sabías si estábamos en una estación de esquí, porque parte se rodó en Sierra Nevada, donde el hospital era para traumatismos, o sea, no había... había una sensación de incertidumbre que de cierto modo te recordaba lo que habían vivido nuestros amigos. Sí. Y los chicos iban perdiendo peso todos los días, cada día los veías más demacrados, porque se rodaba cronológicamente. Entonces esa sociedad de rodaje lo que logra es que la obra sea inmersiva. Hay tiempo para acá, esto es una carrera de postas y es un proceso. Al principio interesaba la necrofagia, qué pasó, luego qué nos pasó, luego ese pudor, porque vivían las madres, y la presencia de Pamela es la ausencia de Pablo, porque y yo te ofrecí mi cuerpo, eso está documentado, no es solo un pacto que te lo cuentan ellos, está documentado en una carta de unos chicos que murió. Pero el tiempo sigue pasando, y cuando hacemos la película y se la proyectamos, que fue el día más emocionante de mi vida, el 1 de septiembre de 2023, a los sobrevivientes y a todas las familias de los que no volvieron. ¿Fueron todas? ¿Asistieron todas, sin haber leído una línea de guión, a pura confianza. Hablamos antes de la proyección, habló Bayona, y hablé yo y dije, les agradezco la confianza y espero haber estado a la altura. Cada uno entendió a cabalidad, se puso en los zapatos del otro. Entendió que la sucesión de penurias le podía haber tocado a tu hijo o a tu hermano de la misma manera que a ti que estás vivo. Y eso produjo una experiencia sanadora. Y lo que ocurrió en ese cine fue como un abrazo simbólico, postergado 52 años, se derrumbaron muros de silencio. Fue una experiencia que incluso cuando la contamos en Netflix, me pidieron que les hiciera entrevistas a las personas que estaban ahí, las hice y algunas se proyectaron en redes sociales, y una de ellas, que es la hermana del capitán, llorando, me dice, está en las redes, dice, yo vi morir a mi hermano en una pantalla gigante. O sea, ella hasta ese momento lo que hacía era recordar cómo fue la turbulencia y siempre quedaba la injusticia de por qué tú sí y yo no, o yo sí y tú no. Pero al ver que la penuria fue igual para todos, al ser la película tan inmersiva, el hiperrealismo ese que utilizamos, de tener el detalle constantemente, todos los días de rodaje yo llamaba a los sobrevivientes para ver cómo estaba ubicado esto en el fuselaje del avión. Eso permitió esa experiencia sanadora, que es parte de ese legado que queremos que siga transmitiéndose de mano en mano en esa cadena infinita del sentido de la vida, el sentido generoso de la vida. Perdona, porque lo que creo que se aprende en todo esto es que cuando se llega al borde del abismo, lo que se desencadena es algo sorprendente, que es un hombre generoso.
Al borde del abismo no surge el sálvese quien pueda, esos son ficciones apocalípticas, son novelas como El Señor de las Moscas. No, en la verdad, al menos en esta verdad que existe, que están los testigos, acá en esta verdad, esta ventana, acá tienes un ejemplo donde al hombre, al ser humano, cuando se le quita, se le despoja de todo, se le abandona, lo que surge es un hombre generoso. Esta historia te demuestra de que el límite no está donde lo crees, donde tú crees que estaba. Tú tienes que seguir empujando el listón, y eso es muy uruguayo, es muy peculiar de nuestro país, muy pequeño, entre dos gigantes, es parte de nuestra historia, no claudicar. O sea, esta historia nos enseña que con generosidad, salvándose todos o ninguno, porque ahí es todos o ninguno, con generosidad, con misericordia, con compasión, el listón hay que empujarlo permanentemente sin claudicar, sin claudicar. Si te cae una luz y te caen 2 saludes, no claudiques. Si te mueren 8 más, no claudiques. Si salís para el lado equivocado, no claudiques. Esa es otra, creo que es otro de los mensajes que los jóvenes de hoy, que es mal llamado la generación de cristal, están aprendiendo y nos están devolviendo extraordinariamente bien, que no hay que claudicar y que en esto de ser bueno, de tener la bondad, no hay límite. Un psicoterapeuta me decía, sí, es una generación que le faltan referentes, como decía hoy, referentes verdaderos por buenas causas. Estamos en un mundo donde los villanos son los héroes, donde los superhéroes no son reales, son hiperbólicos. Y en este caso acá, lo que ellos, yo creo que ellos lo que descubrieron es que es la trascendencia. Y descubren que lo hacen jóvenes como ellos, o sea, no tenés que esperar a... Una chica que en España, ahora que hicimos una gira por un montón de ferias de libros, me decía, yo aprendí que, tenía 20 años, yo aprendí que soy efímera. Y si soy efímera, cambié mi vocación, porque yo estoy estudiando pensando que soy eterna. Pero si yo percibo con ellos que soy efímero, o sea que la vida está acotada o puede... Que cada día cuenta, que lo que hace cada día cambia la perspectiva. Es trascendente, ¿no? Te cambia la perspectiva. Porque uno de los sobrevivientes no quería participar, entonces si no era él, si no eran los 16, no se hacía. Y entonces le relaté una anécdota, ¿cierto? Yo estaba en los Andes argentinos del sur, cerca de Tierra del Fuego. Me emocioné, no podía parar de llorar pensando en esa sociedad que ellos fabricaron y que nadie la conocía. O sea, porque lo que a mí me parecía una injusticia es que no se conociera lo maravilloso que generaron, que no se conociera eso que te decía al principio, que cuando al ser humano, al ego, se le quitan todos los disfraces, lo que surge es un hombre bueno. Cuando se le quitan todos los disfraces, porque todos estamos disfrazados en este teatro de la vida, es un juego de roles, en el que, o sea, no es extrapolable la sociedad de la nieve a la sociedad civilizada. Es una ventana, es un símbolo. Yo creo que es un símbolo donde yo lo utilizo como si fuera una psicoterapia. Desde el año 72, cuando me contaron todo, yo lo utilizo para reconciliarme con el ser humano. Siglo XX, 2 guerras mundiales, el siglo más violento de la historia de la humanidad, la bomba atómica en el 45, y tenemos esa ventanita pequeñita, porque es pequeñita, son 45, pero simbolizan todo. Simbolizan esa frase de Héctor Croce, la historia es la hazaña de la conciencia. La historia es la hazaña de la conciencia. Simboliza que puedo reconciliarme con el ser humano a pesar de todos los pesares. Que lo que se vivió ahí fue genuino. Y lo que se vivió ahí tenía los ribetes de lo mejor de nosotros. Sus hijos muertos se habían entregado al otro. Lo habían dejado documentado. Yo te otorgo mi cuerpo para que tú sigas, Pamela, y puedas atravesar la montaña y llegar a mi casa y contarles qué pasó. Yo me pregunto, ¿qué otro ejemplo de generosidad puedo tener de mi hermano o de mi hijo? Más que ese. Desde que arranca la historia, el prioritario es el herido. Lo primero que se hace es el abrazo para dormir de noche y no morirse congelado. Lo segundo que se hace es contener a los que están al borde de la explosión. Lo cuarto que se hace es organizarse sin autoridad, sin autoritarismo, porque es una peculiaridad también uruguaya. En Uruguay no había en los años 50 y 60, cuando nos criamos,
no había autoritarismo, y te lo digo más. Claro, cuando no nos había, criamos, poco después la dictadura. fue claro, el 73, posterior, fue posterior. claro. Pero cuando nos criamos nosotros en los 50 y los 60, Uruguay no tenía ni siquiera presidente de la República, tenía un sistema que se llama el colegiado, que era una utopía, no funcionó, era discursivo, donde el Ejecutivo era 6, la mayoría y la minoría, 6 y 3. Entonces, nosotros todos los que estamos acá nos criamos sin la figura del presidente de la República, era el presidente del Consejo de la Nación, que es como si fuera el presidente de esta sala, que cambiaba todos los años. Entonces, ¿qué concepto de autoritarismo podían tener estos chicos si ni siquiera había presidente de la República? Que no había para evitar que tuviera ínfulas de ser autoritario. Por eso esa sociedad es tan fraterna, es tan igualitaria, tan equilibrada, tan, creo yo, para emularla. Es una sociedad tan diferente, por eso decía que no es extrapolable la realidad nuestra, es una ventana para tomar enseñanzas. Es tan diferente a todas que creo que no se puede encasillar desde ningún punto de vista, Lo real es que lo que nos enseña es que cuando te aprietan en la peor circunstancia y te apalean, el ser humano lo que aflora, lo que decía hoy, lo que aflora es lo mejor de nosotros. Cómo este tipo de episodios aceleran los procesos. En el año 72, que eso lo repetía mucho yo cuando estábamos en el rodaje, no existía el concepto de donación de órganos, no existía. La primera trasplante cardíaco de Christian Barnard fue del 67 y había un gran debate ético, o sea, no existía el concepto. Yo creo que, y a partir de acá se normalizó la donación de órganos, no existía el concepto vivo en otro. En eso fue disruptivo, adelantó procesos que nos beneficiaban a todos. Y mira que hay pasajes que narras y que los mismos protagonistas narran que son absolutamente descarnados, pero punto seguido, la visión solidaria, la visión de respeto, de consideración, entonces está todo perfectamente engarzado, con un amor, con un respeto, lo has narrado, que de verdad conmueve y es seleccionador. Pablo, te agradezco enormemente por esta obra que nos has regalado. Por la película, por favor, lean el libro, no se queden en la película, que es impactante, pero el libro te remueve realmente. Gracias. Yo hace 19 años que vivo en Lima, mis hijos, Sofía de 18, Leonardo de 16, que no me pudo acompañar, pero cada uno tiene su libro para ser dedicado. Y sí, con el libro Viven, que mi papá me leía cuando era niña, se ha generado toda esta historia. Mis hijos, cuando fui a Uruguay, le compré la versión para niños en Uruguay que han leído. Y gracias a esta historia y a la motivación del gusto por los aviones de Leonardo, mi hijo de 16, quiere ser ingeniero aeroespacial, pero siempre los uruguayos están en su corazón, no por el accidente, justamente por lo que mencionó el autor, de esa garra que tienen los uruguayos para sobrevivir a las adversidades, de ese sentimiento de lo que significa democratizar los procesos aún en la adversidad de situaciones como un accidente. Agradecer este espíritu libertario que imprime la República Oriental del Uruguay a toda América Latina y que es ejemplo de estas grandes luchas unidas también a los libertadores y a toda la gente que ha hecho historia en nuestra América. Gracias. Tenemos tiempo para una más. Luis Álvarez. Y bueno, yo tengo un canal de YouTube sobre libros, se llama Rincón de Libros. Y bueno, yo reseño libros y lo recomiendo. Y cuando reseñé tu libro, la verdad que me encantó reseñarlo, me gustó bastante, lo disfruté mucho. La verdad me sorprendió mucho porque yo había visto la película previamente al libro y el libro es totalmente diferente porque tú vas más allá de lo que se narra de la historia, porque también encuentras la inserción a la sociedad, que eso fue muy difícil, ¿no? Sobre todo porque mucha gente los juzgaba por el hecho de haber comido carne humana, ¿no? Incluso lo comentas ahí en el libro, que eso la sociedad no lo aceptaba tan fácilmente, ¿no? Y que eso fue algo también impactante para ellos. Y haciendo una comparación con un libro que leí que se llama El hombre en busca del propósito
Víctor Franklin. Víctor Franklin, sí. Acá se comprueba mucho de lo que dice él, ¿no? Que el que sobrevive no tiene que ser el más fuerte físicamente, sino el que está más preparado o mentalizado y que tiene un motivo por el cual vivir. Entonces, eso me quedó mucho. Y aquí, aparte de que tu libro está plagado de frases muy profundas y muy bonitas, y más que pregunta, yo quería felicitarte por darnos esta historia tan bonita y tan impactante y tan profunda y tan llena de enseñanzas. Creo que es uno de los libros que he leído con más enseñanzas que me encuentro. Entonces, muchísimas gracias. Muchas gracias. Solo te quiero agregar que la diferencia sustancial con la historia de Víctor Franklin, la vida busca sentido, es que él es un sobreviviente de Auschwitz y creó una corriente psicoterapéutica, pero en la peripecia de Víctor Franklin hay un enemigo. Acá ni siquiera hay enemigos. Es el ser humano despojado, porque la montaña no es enemiga. O sea, creo que se llega más a la esencia de lo que somos. Cuando nos quitamos todo, cuando ni siquiera tenemos enemigo a quien echarles la culpa, llegamos más hondo, creo yo, que en el caso de Franklin con los nazis. Muchas gracias. Bueno, y esta fue la presentación del libro y bueno, como lo dije en el comentario, a mí me evocó mucho cuando estaba leyendo el libro de El hombre en busca de sentido por Víctor Franklin, que fue un médico psiquiatra que fue prisionero en Auschwitz, y justo él relata las etapas por las cuales pasa una persona a la cual se le llega a someter a algún evento o alguna situación adversa, y pues claramente esto se ve muy reflejado en las experiencias que vive cada uno de los sobrevivientes del accidente de los Andes. Entonces fue una de las cosas que más me impactó o que me llevo más del libro, y sobre todo que el libro se reduce a tener esperanza en los momentos más difíciles y que eso te va a llevar a que tú puedas sobrevivir cualquier evento adverso. Muchas veces nos dejamos llevar por el pesimismo o no queremos salir adelante, esa motivación se nos acaba, y cuando nosotros nos sentimos abatidos y esa esperanza muere, es cuando nosotros también morimos junto con esa esperanza. Entonces, una de las grandes enseñanzas que me dejó este libro fue el no perder esa esperanza, y que esa esperanza la mantengamos viva durante toda nuestra vida, que al fin y al cabo es lo que nos va a mantener siempre hacia adelante. Entonces, espero que alguno de ustedes tenga la oportunidad de leer este libro. Lo recomiendo bastante. Es un libro que tiene muchísimas enseñanzas y es un libro muy valioso que vale la pena leer. Bueno, espero que les haya gustado el video. Por favor, apóyenme con su like. No se olviden, para mantener vivo este canal, que este canal es de ustedes y para ustedes, y que todos estos videos siempre se los hago con mucho cariño. Y bueno, espero que también compartan este video y se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones para que les avisen cada vez que suba contenido en el canal. Cuídense mucho, que tengan un muy buen día. Bye.